este convenio tiene muchas aristas, va en contra de toda la reglamentación legal que los mexicanos nos hemos dado. Requeriría de una reforma legal en todas las materias de huelga, de titularidades de contrato, para que pudiera México mantener la estabilidad. El convenio implica la posibilidad de que en una empresa haya múltiples contratos colectivos y múltiples sindicatos. Con el solo hecho de que un grupo de trabajadores decida hacer un sindicato, puede registrarse ya sin los trámites de nuestro registro, que le ha dado paz laboral a ese control sindical que el gobierno maneja, puedan ostentarse como sindicato y el patrón tenga obligación de negociar con ellos. Imagínate un seguro social, para poner un caso extremo, con 3 o 4 sindicatos de médicos, 2 o 3 sindicatos de enfermeras, otro de almacenes, otro de ayudantes, otro de administración. Lo permite completamente. Y si tú no reformas la ley mexicana, la ley vigente laboral, tendría cada grupo de estos derecho de huelga absoluto sobre la empresa de que se trate. Independientemente de eso, establece lo que se conoce en la práctica como el fuero sindical. O sea, cada individuo que pretenda hacer un grupo sindical de este tipo se convierte en inamovible porque no se puede despedir por norma. También implica la sindicalización de las Fuerzas Armadas, la sindicalización de las policías. O sea, tiene muchas aristas que el convenio verdaderamente afectaría toda la estructura que los mexicanos nos hemos dado. No son válidos, pero la legislación en realidad lo justifica, porque en México el derecho de huelga es absoluto. O sea, un sindicato puedes parar a una empresa con la huelga sin justificar el motivo, sin justificar la mayoría previamente y solamente invocando alguno de los objetos legales. La mayoría de los contratos se firman para evitar ser extorsionado. Se habla mucho de que es el patrón el que escoge el sindicato. Esto es una realidad nacional. Hay ramas industriales, por ejemplo, que en donde no se puede trabajar sin un sindicato activo, como la energética, y al día siguiente ya estás emplazado a huelga. Obviamente, en estos casos, pues antes de que te emplacen a huelga para obtener dineros o privilegios, pues las empresas planean con qué sindicato firmar una contratación colectiva. Los temas que quedaron pendientes de la reforma laboral en esta que logramos en el 2012 fueron precisamente los temas colectivos. El recuento previo para los emplazamientos a huelga por firma, la validación de las mayorías en los conflictos de titularidad intersindicales, etcétera, antes como procedimientos previos a su procedibilidad, etcétera. Todo esto quedó en el tintero. Son temas que los sindicatos saben del sistema que debemos corregir y que están dispuestos a corregir. Este limitante de los salarios caídos que ahorita está estudiando la segunda sala de la Suprema Corte para definirlo en contradicción de tesis, porque hubo una tesis por ahí media mal armada, porque fue en un juicio en donde hubo rebeldía y sabemos de cierto que lo inventaron para crear el precedente con estos principios. Sin embargo, hay otras tesis de otros tribunales del mismo nivel que dicen lo contrario, que dicen que es válido el limitante a los salarios caídos, y eso lo deberá definir en contradicción de tesis la segunda sala. Esperemos que sea pues, en los primeros meses del año próximo. Lo platicamos con mucha apertura con la Secretaría del Trabajo, con el subsecretario Rubí, con Navarrete Prida. El sector privado lo que pretendía y obtuvo en estas negociaciones fue que las tablas de enfermedades y profesionales y evaluación de incapacidades no pudiera ser modificada en forma arbitraria,
por un secretario de Trabajo en turno, como venía el proyecto original, sino que fuera como estaba en la ley anterior, vía un decreto presidencial, previos estudios en donde debe intervenir el Comité Consultivo Nacional de Seguridad, la COCONAST, que es un organismo tripartito, en donde después de los estudios adecuados, la tabla podrá reformarse y estudiarse de acuerdo a los avances de la medicina, a los avances de la tecnología, a los cambios de la expectativa de vida, que han variado mucho desde que nacieron las tablas que están vigentes todavía en la ley, y precisamente todo ese tema para la seguridad jurídica que eso implica, se discutió. Ya tenemos un borrador consensuado entre sindicatos, empresa y gobierno, y es muy probable que eso se introduzca en la ley en la primera etapa de legislación. Está en estudio, por ejemplo, los nuevos derechos de la lactancia, que derivan de un convenio internacional. Se pretende crear más periodos de lactancia, de semanas de descanso para las madres trabajadoras en los periodos postnatales. En fin, todo esto está en discusión y estamos pues, platicando entre los sectores, avanzando para darle cabida a estas reformas, y como la de menores, o sea, que prohíbe y reglamenta el trabajo entre 15 y 18 años, que en nuestra opinión fue agresivísima la reforma. Sin embargo, pues ya está en vigor, se adecúa la legislación a los marcos internacionales, en fin, ya la ley puede ser tocada en muchos temas, y dentro de los temas que están pendientes son todos estos. Para poder firmar, pues se requiere reglamentar la titularidad de los contratos, que el sindicato que va a detentar un contrato demuestre que tiene trabajadores de la empresa que dice querer representar, que si lo va a emplazar a huelga a un patrón, antes de que nada debe demostrar que representa a la gente, no ir a cerrar primero y después demostrar, o sea, la calificativa de la huelga obligatoria. Declarada existente una huelga, el siguiente paso es la imputabilidad de la misma, la culpa. Y esto solo lo pueden someter los trabajadores. Por eso hay huelgas que duran años y años y años, y se quedan los bienes en manos de los líderes, porque van acrecentando el cochinito, le llamo yo, lo van engordando y lo matan hasta que ya está muy gordo, ¿no? Entonces que la huelga creó tantos pasivos laborales para poder adjudicarse los bienes. No hay calificativa obligatoria. Habíamos logrado que la huelga se calificara por lo menos a los 3 meses de estallada, la autoridad interviniera y calificara si había justicia o no en esa huelga, que es un término muy largo. Pretendíamos que fuera un mes. Hay empresas que no pueden durar un mes cerradas porque truenan. Entonces, evidentemente, todos estos temas están en el tintero.